Hay muchos mediadores que generan la liberación de ácido clorhídrico. Con la parte de los medicamentos, nos importa más la histamina. Hay un grupo que bloquea receptores de histamina tipo 2 y ahí reduce la secreción de ácido. Ranitidina, famotidina, nizatidina. Y por otro lado, tenemos los inhibidores de bomba de protones, que son los que más se usan. Omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, rabeprazol. Entonces son como los dos grupos principales. Los anti-H2 bloquean entonces receptores de histamina. Oh, no, tengo que señalar acá. Bloquean entonces receptores de histamina tipo 2 y eso regula la bomba sodio, potasio, ATPase y la secreción de ácido. Y los inhibidores de bomba de protones bloquean, como el nombre lo dice, bloquean directamente la bomba. Entonces los inhibidores de bomba de protones son más efectivos, son los que se usan más, son como más eficaces, los pacientes responden más. Entonces en el manejo de elección para enfermedad acidopéptica o dispepsia. Estos inhiben la bomba de forma irreversible y el efecto dura más horas, lo cual también hace que sean de elección. Cuando hablamos entonces de enfermedad acidopéptica, es lo que la gente comúnmente denomina como, comillas, gastritis. Ese término como tal se usa si al paciente le hicieron una endoscopia digestiva superior y en la biopsia, en el tejido que tomaron en la endoscopia, le encuentran ese cambio. Entonces, generalmente cuando le hacen la biopsia le encuentran eso y generalmente es gastritis antral, que es pues de una de las partes del estómago. Entonces, el término técnico, como ideal, el término clínico antes de tener la biopsia, cuando el paciente no tiene todavía la endoscopia, es dispepsia o enfermedad acidopéptica. El paciente entonces va a tener pirosis, sensación como de quemazón, ardor. Ellos lo llaman como ardor en la boca del estómago, comillas. Va a tener epigastralgia, va a tener distensión postprandial, come y tiene la distensión. Eso comúnmente el paciente lo refiere como me embucho, sí, embucho después de comer. Y también puede tener náuseas y vómitos. Entonces son como los síntomas más frecuentes. El manejo inicial de este paciente es con inhibidores de bomba de protones y modificación en el estilo de vida, en este caso la dieta. Entonces hay que hacer cambios en la dieta. Enseguida les voy a mencionar algunos alimentos asociados con. No mejora. Entonces opción de un anti-H2, opción de antiácidos, opción de sucralfate, la metoclopramida si tiene reflujo. En algunos casos los tricíclicos como la mitriptilina, eso lo recomiendan realmente más en Estados Unidos, acá no tanto. Pero la ventaja es que el paciente generalmente, con el inhibidor de bomba de protones responde. Esta sigla que ven acá en la diapositiva, PPI, quiere decir Proton Pump Inhibitor. No me acuerdo cómo se pronuncia eso. Inhibidor. Es inhibidor de bomba de protones. Entonces, PPI es la sigla en inglés de inhibidor de bomba de protones. Paciente que no tiene ningún signo de alarma, que no tiene un cuadro que es recurrente, que ha consultado varias veces. Entonces le inician el inhibidor de bomba de protones. Se recomienda 1 a 2 meses todos los días, una dosis al día. Ya depende de cuál vayan a utilizar. Entonces generalmente se inicia omeprazol, son 20 miligramos día. Si es por ejemplo lansoprazol, son 30 miligramos día.
Entonces se inicia con una dosis al día. Si no responde o si fuera la dispepsia tiene reflujo gastroesofágico, en el caso del reflujo sí se recomienda 2 dosis al día, 2 dosis al día. Entonces con el omeprazol sería 20 miligramos cada 12 horas. ¿Qué hay que mirar entonces? Que no tenga signos de alarma, que no tenga hematemesis o hematoquexia, signos de sangrado, melenas, que no tenga fiebre, pérdida de peso, que no tenga ictericia, que no tenga masas. O lo otro, que sea un paciente de 60 años, ojo que eso depende según la guía o la parte donde usted lea. Esto es de la guía del Colegio Americano de Gastroenterología 2017. Entonces depende de donde usted lea. A veces le dicen que mayores de 50 o mayores de 55. Entonces puede variar un poquito. Digamos que en beneficio del paciente vamos con mayores de 50. Entonces un paciente mayor de 50 años que nunca haya tenido esos síntomas, no es tan probable, pero puede tener un cáncer, un adenocarcinoma gástrico o similares. Entonces, en esos pacientes de más edad que no han tenido nunca los síntomas, y empieza con los síntomas después de los 50, después de los 60, y mirando pues si tiene otros factores de riesgo, se recomienda endoscopia. Entonces, ojo, pacientes fumadores, ojo, pacientes que tengan el antecedente familiar, cáncer de estómago, cáncer de colon. Entonces, en esos pacientes se prefiere hacer endoscopia de una vez. Si no, entonces le van a hacer el tratamiento con inhibidor de bomba de protones. Si no responde, tienen que mirar que no haya infección por Helicobacter pylori. Si tiene infección por Helicobacter, entonces hay que mandarle un tratamiento adicional. Ahorita también lo menciono. Y si no responde al inhibidor de bomba de protones, no responde después del tratamiento por Helicobacter, entonces metoclopramida, amitriptilina y las guías, eso siempre es como medio charro porque no lo explican bien. Las guías recomiendan psicoterapia. ¿En qué asumiría uno la psicoterapia? Un paciente que maneja estrés y que el estrés le desencadena los síntomas. El estrés es uno de los desencadenantes. Puede ser por eso. Ya otra cosa, pues será para que le hagan la psicoterapia y acepte que va a tener la enfermedad toda la vida. Mentiras. Entonces, hay que mirar si el paciente tiene Helicobacter cuando ya le mandaron tratamiento y no respondió. Diagnóstico de Helicobacter, entonces, una opción es una prueba que se llama test de ureasa o test de aliento. Y eso se acepta como diagnóstico. Hace unos años, hace unos 4 o 5 años no se aceptaba. Se decía que eso no era suficiente. Y la otra opción es que le hagan la endoscopia, le hacen biopsia en la endoscopia, pues el gastroenterólogo le hace biopsia en la endoscopia y ahí le reportan la presencia del helicobacter. Tengan en cuenta que el helicobacter es muy frecuente y que da mucha recaída. El paciente recibió el tratamiento súper bien, fue y se comió una ensalada por allá rara, o una hamburguesa, o un perro, o agua contaminada, volvió y le dio. Entonces a los pacientes vuelve y les da. Entonces es frecuente que la infección vuelva y aparezca, aunque haya respondido al tratamiento. Entonces 3, 4, 6 meses vuelve y le da. Les decía entonces lo de los signos de alarma y considero mandar de entrada a la endoscopia. Entonces los mayores de 50, 55, 60 segundos donde usted lea, que nunca han tenido síntomas y ahora consulta con esos síntomas. Los que tengan sangrado, signos de sangrado, los que tengan fiebre, pérdida de peso, ictericia, como que usted sospeche que hay otra cosa ahí.
Y lo otro, la endoscopia se le hace ya después, si no tiene signos de alarma y no ha respondido al tratamiento. Ya queda a criterio suyo, si usted le hace los 2 meses y después de los 2 meses no respondió a la endoscopia, o usted le aumenta dosis o le agrega otro tratamiento. Entonces ya ahí es criterio como médico. Otro factor muy importante asociado con los síntomas y que además de la dispepsia puede generar úlceras, sangrado, es el consumo de AINES, antiinflamatorios no esteroideos. Aspirina, ibuprofeno, naproxeno, diclofenac, piroxicam, similares. Los AINES aumentan riesgo de úlcera, riesgo de sangrado y pueden aumentar un riesgo que es una complicación de la úlcera que se llama úlcera péptica perforada. Esa úlcera se perfora, el paciente hace una peritonitis y ese paciente muere. Entonces, ojo, los pacientes que reciben AINES hay que vigilar que no tengan esos síntomas y que no tengan algún sangrado. Si ese paciente tiene un sangrado, ojo, corra a hacerle la endoscopia, suspéndale los AINES si es posible, debe tener una úlcera. Entonces deben tener en cuenta los pacientes que consumen AINES. Si el paciente está consumiendo AINES y tiene la enfermedad ciopéptica, entonces hay varias opciones. Una opción, lo ideal, lo mejor es retirar el AINE, quitarle el AINE, si es posible. Tiene una enfermedad, por ejemplo, autoinmune y requiere el AINE y no se puede quitar, listo. Segunda opción, le cambia el AINE por un COX-2 selectivo. COX-2 selectivo, meloxicam, metorocoxib, celecoxib, esos dan, perdón, dan menos riesgo de úlceras y menos riesgo de sangrado gastrointestinal. Entonces le cambio a un COX-2 selectivo y le agrego, mientras esté recibiendo el AINE, así sea un COX-2, le agrego un inhibidor de bomba de protones mientras reciba el AINE para reducir el riesgo. No puedo quitar el AINE, no le puedo cambiar un COX-2, le agrego el inhibidor de bomba de protones y el AINE que tiene que seguir y vigilo muy bien, pero tiene más riesgo. Entonces lo recomendable es cambiarle el AINE a un COX-2 selectivo si es que definitivamente necesita un AINE. O lo ideal es quitar el AINE y que no vuelva a consumir AINES. Porque va a tener riesgo de una úlcera, un sangrado, una úlcera péptica perforada y se puede morir. ¿Cuál es el problema con los AINES? Dos cosas. Uno, tienen efecto irritante directo en la mucosa, entonces directamente dañan la mucosa. Ya está, por ejemplo, la aspirina. Entonces la aspirina es un ácido y va y daña la mucosa. Dos, que es lo más importante, los AINES bloquean la ciclooxigenasa. Recuerden que esa ciclooxigenasa hay dos clases, dos tipos. ¿Alguien está grabando la clase? No me Sí, acuerdo. señor, yo puse Ah, sí, él grabar. la está grabando. Ah, bueno. Sí, señor. Hay entonces dos tipos de ciclooxigenasa. Bueno, en realidad hay varios, pero con los AINES, pues donde actúan los AINES hay dos. La tipo 1, que es la que tiene que ver más con los efectos adversos, constitutivo, y es entre otras, es la que le mantiene el flujo sanguíneo a la mucosa gástrica, genera el moco, protege esa mucosa. Y la tipo 2, que es de la inflamación. Los AINES no selectivos, bloquean la 1 y la 2. Y esos son los que dañan más la mucosa del estómago.
Los tipos 2 no bloquean la tipo 1 y se reduce mucho la probabilidad de daño en la mucosa. Tengo la ciclooxigenasa, se producen prostaglandinas como la prostaciclina, la prostaglandina E similares. Tengo vasodilatación y aumento del flujo en la mucosa gástrica. Tengo producción de moco. Y si hay alguna lesión ya en la mucosa, las prostaglandinas ayudan a cicatrizar más rápido ahí. Bloqueo la ciclooxigenasa, ya no hay prostaglandinas, menos flujo, menos moco, menos bicarbonato, que tampoco lo había mencionado. Y ahí tengo más riesgo de un daño en la mucosa, una úlcera, un sangrado y una complicación. Pacientes ancianos, pacientes que ya tengan el antecedente de úlcera, pacientes que estén anticoagulados, que en ningún caso deben recibir un AINE, salvo aspirina, salvo aspirina. Pacientes que reciban esteroides, pacientes que reciban inhibidores de receptor 2YP de plaquetas, es el clopidogrel, el prasugrel, el ticagrelor y el cangrelor. De nuevo, clopidogrel, prasugrel, ticagrelor y cangrelor. Esos se usan en pacientes con infarto. Entonces, pacientes que reciban esos, y que usualmente también reciben aspirinas del infarto, tienen más riesgo. O los pacientes que reciban ciertos antidepresivos, los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina. Eso lo vamos a ver por allá en el último módulo. Entonces, fluoxetina, paroxetina, sertralina, citalopram, escitalopram, fluoxamina. Entonces, esos también tienen más riesgo de una úlcera y un sangrado gastrointestinal. Y también me dan riesgo, aunque aparezca como controversial pues en la diapositiva, pero realmente sí, los pacientes que fuman, los pacientes que ingieren alcohol en forma frecuente y los que tengan la infección por Helicobacter pylori. Perdón. Medicamentos y alimentos que puedan aumentar o puedan favorecer los síntomas de dispepsia y también los síntomas de reflujo. Reflujo, como el nombre lo dice, es que se le viene el ácido, comillas, o se le viene la comida por la garganta hasta la boca. Entonces se llama reflujo, eso va mucho en la noche. Yo, por ejemplo, tengo eso es muy molesto. Uno se despierta a la 1 o 2 de la mañana con la quemazón y al otro día amanece con el dolor de garganta. Es muy, muy molesto. Entonces, no hay una lista gigante, así como grande. Los anticonceptivos, los AINES, los esteroides, el hierro. Ojo que el hierro se utiliza mucho en las pacientes embarazadas, el sulfato ferroso. Entonces, como medicamentos importantes esos grupos, pero miren que hay una lista grande. De la dieta, todo lo bueno, las grasas, los aliños, chocolate y todo lo que tenga cafeína o teobromina, que es la del chocolate. El ajo, la cebolla, los cítricos, naranja, limón, mandarina, guayaba y las bebidas que tengan gas. Entonces, esos alimentos se deben disminuir en un paciente que tenga dispepsia o reflujo. ¿Le quito todo lo de la dieta? Pues no, tampoco. Entonces, por ejemplo, con el reflujo, el paciente puede identificar qué alimentos le aumentan el reflujo. Entonces, uno le recomienda que no consuma ese tipo de alimentos. Entonces, también debe haber un cambio en el estilo de vida. Colombia y probablemente otros países. Consultó con la dispepsia, cambió la dieta, mejoró con el tratamiento, vuelve otra vez a consumir los alimentos que le dan la dispepsia.
Está bien unos meses, un tiempo, y después vuelve y le da. A veces vuelve y consulta, normalmente no. Como ya la primera vez le formularon omeprazol y vio que le sirve, no consulta, sino que sigue tomando omeprazol. Y ahí se quedan tomando eso toda la vida. Eso tiene problemas, lo vamos a ver en otra clase. Otras cosas que empeoran el cuadro, empeoran los síntomas, aumentan el riesgo de reflujo, incluso de úlcera, lo del cigarrillo y el licor. Entonces, los pacientes también tienen riesgo de dispepsia, reflujo, úlceras. Y también importante, ahorita lo menciono, ciertas condiciones que favorecen úlceras de estrés en paciente hospitalizado y el embarazo. Entonces, todo lo bueno de la dieta puede desencadenar los síntomas. Manejo entonces con inhibidor de bomba de protones, 2 meses, una dosis al día. Cierre de flujo, se recomiendan 2 dosis cada 12 horas. Si el paciente no respondió, le pueden aumentar la dosis a cada 12 horas. Y ya cuando no responde, entonces paso a otros medicamentos y considero una endoscopia digestiva superior. Reflujo. Primero, manejo con el inhibidor de bomba de protones. Segundo, si el paciente tiene sobrepeso o obesidad, tratar de bajar el peso, tratar de bajar el peso. Tercero, tratar de evitar alimentos que el paciente sepa que le desencadenan el reflujo. Cuarto, si consume bebidas con gas, entonces gaseosas, agua con gas, similares, tratar de reducir el consumo y, muy importante, no consumir nada que tenga gas después de las 4 de la tarde o 5 de la tarde, según a la hora que se acueste. Entonces, varias horas antes de acostarse que no consuma nada con gas. Y no debe comer nada, no debe comer nada hasta antes de, bueno, ¿cómo lo explico? No puede comer nada luego de, no, no queda bien. 3 horas antes de acostarse no puede comer nada, ya, cae que no. Entonces, 3 horas antes de acostarse ya no puede comer nada. ¿Por qué? Porque eso le puede aumentar el reflujo. Y lo otro siempre suena como chistoso, pero sí, eso sirve. Que el paciente consiga un par de ladrillos y ponga los ladrillos en las patas superiores de la cama para elevar la cama. Pues su efecto que duerma con varias almohadas o varios cojines para elevar la cabecera. Eso disminuye el reflujo. Preguntas hasta ahí. ¿No? Profe, es una preguntita. Las personas que no tienen horarios para alimentarse también son susceptibles a esta enfermedad. O las Tiene que más probabilidad de la dispepsia, sí. Y eso, por ejemplo, aplica con ustedes. Conmigo, pues ya no tanto porque no estamos presencial, pero cuando uno es desorganizado con la comida, come a deshoras, come mucha comida chatarra, tiempo, disposición de más, eso le aumenta el riesgo de dispepsia. Entonces, usted ahorita puede que no tenga ningún síntoma y tiene la dieta más desorganizada del mundo. Continúa así toda la carrera de medicina. Cuando termina la carrera, cuando está en el internado, le empieza. Entonces, sí, la dieta desorganizada de comer a deshoras y eso también aumenta los síntomas. Y aumenta la probabilidad de que aparezca si usted no lo tiene. Helicobacter pylori. Siempre se hace tratamiento. Entonces, si se detecta, siempre se hace tratamiento. ¿Por qué? Porque el helicobacter aumenta el riesgo de cáncer a largo plazo.
de unos tumores que van a dar en patología que se llaman maltomas. Entonces, tumor de tejido linfoide asociado a mucosas, maltoma, tumor de tejido linfoide asociado a mucosas. Y hace por ahí unos 2 o 3 años por acá, ya se vio que no solamente el Helicobacter aumenta el riesgo de maltomas, sino también de adenocarcinoma gástrico. Entonces aumenta el riesgo de 2 tipos de cáncer en el estómago. Por eso siempre se trata, así consulte varias veces con lo mismo. ¿Cómo se trata? Entonces se trata con el omeprazol, el inhibidor de bomba de protones, y dos o tres antibióticos. Se recomienda darlos al tiempo, hay muchos esquemas. ¿Qué se usa más? Entonces se usa más la amoxicilina, recuerden, un beta-lactámico, aminopenicilina, con claritromicina, que es un macrólido. Ahora, les hago la salvedad. Ya en muchas partes hay resistencia a la claritromicina, entonces en algunos sitios la claritromicina ya no la incluyen. Acá se puede usar, sí, todavía se puede usar, tiene una efectividad más o menos entre el 70 y 75%. Ya eso ha bajado un poquito. Entonces van a ver por allá una diapositiva que yo le tengo un más porcentaje de efectividad, pero no, ya ha ido bajando. Entonces 70 a 75% de efectividad. Si usted sospecha resistencia a un paciente que ya recibió ante la claritromicina, exposición a antibióticos los últimos 3 meses, ya ha tenido tratamiento para el Helicobacter, primer esquema no respondió, entonces ya la claritromicina no y la cambia. Entonces, esquema como principal todavía se usa omeprazol, amoxicilina, claritromicina. Otras opciones, metronidazol. Ese es un antibiótico con actividad contra anaerobios y contra algunos protozoos. También sirve contra el Helicobacter. Ese actúa formando un metabolito reactivo y daña el DNA y daña el microorganismo, en este caso pues la bacteria. También la tetraciclina, pero con la tetraciclina ya hay mucha resistencia. Entonces tampoco se usa como mucho. Y opciones, pero ahí viene el detalle que eso se reserva para tuberculosis. La levofloxacina y la rifabutina o la rifampicina, pero eso se usa en tuberculosis acá en Colombia. Entonces, ya en caso de resistencia, pues uno mira a ver qué otra opción tiene. Por ejemplo, está el bismuto también. Entonces, es un tratamiento triconjugado o tetraconjugado. Tetra es que le pongo 3 antibióticos y el omeprazol. Hay muchos esquemas. Se recomienda 10 a 14 días, es como el esquema clásico. Ya hay otros esquemas que son de 5 días, de 7 días, o hay otros esquemas que reparten el antibiótico. Es decir, mandan el antibiótico con omeprazol, mandan uno, después a los 7 días mandan el otro. Eso tampoco se recomienda mucho. Entonces, lo ideal es hacer el tratamiento combinado para disminuir el riesgo de resistencia con inhibidor de bomba de protones y mínimo 10 días, ojalá 14 días. Triconjugado, tetraconjugado. En el tetra, generalmente lo que se agrega es bismuto, subsalicilato de bismuto con B grande. La diapositiva de estar así. Ahí está, con lo que dice cuádruple. Entonces el bismuto, bismuto, en español es sin la H y con una O, bismuto. Ese tiene efecto antibacteriano contra el Helicobacter antibiótico y también ayuda a cicatrizar la mucosa. Entonces van a ver que el bismuto también se recomienda mucho. Entonces triconjugado o tetraconjugado. Entonces se puede alguno de los dos esquemas.
Les decía, entonces la claritromicina todavía sirve. Ya eso también depende de donde usted vaya a trabajar. Países como Estados Unidos, la claritromicina para esta indicación del Helicobacter ya casi no lo usan. Pero en Colombia, por ejemplo, todavía sirve. Entonces ya depende del caso, usted lo puede usar o no. Si el paciente no le respondió, entonces le hace un segundo esquema ya con 4 y no mete ahí la claritromicina. Y lo otro, el esquema también lo modifican si el paciente es alérgico a algo. Entonces, es la primera vez, yo voy a hacer el tratamiento estándar, pero es alérgico a penicilinas. La amoxicilina no se puede. Entonces, por ejemplo, le doy claritromicina o omeprazol y en vez de la amoxicilina le pongo metronidazol, por ejemplo. Entonces, también se modifica si el paciente de pronto es alérgico o no puede recibir alguno de los medicamentos de base. Bueno, de elección. Paciente que no respondió al manejo, siempre hay que mirar que no tenga infección por Helicobacter. El Helicobacter con el inhibidor de bomba de protones solo no sirve, no responde a eso. Entonces hay que agregarle antibiótico, perdón, antibiótico. Manejo entonces con omeprazol, amoxicilina y de todos modos, si usted lo tiene como por seguridad, bismuto. Puede poner esos tres. Si no tiene el bismuto, entonces le pone la claritromicina, le pone uno de los otros y mira respuesta. Tenemos, bueno, preguntas hasta ahí. Profe, yo disculpe, ¿usted Sí. dijo algún otro inhibidor de la bomba además de omeprazol y lansoprazol? Que se usen frecuente omeprazol, lansoprazol. Otros, pantoprazol. Y hay otro que se llama rabeprazol con B grande. Pero acá generalmente se usa omeprazol, lansoprazol. Listo, gracias, profe. Profe, una pregunta. ¿Y en qué difieren el uno del otro? O sea, ¿qué tienen de diferencia? ¿Qué tienen de diferencia? Ah, bueno, y me faltó otro, el esomeprazol. ¿Qué tienen de diferencia? Pues teóricamente el lansoprazol es un poquito más efectivo. Van a ver que primero le inicia con omeprazol, puede que en algún momento el paciente cuando lo usó en forma repetida ya no tiene el efecto, le ponen el lansoprazol y ese le sirve. Entonces uno lo tiene ahí como de segundo. De una vez lansoprazol, pues si el paciente lo quiere conseguir, hágale, pero con la parte del post no. Entonces primero va el omeprazol, después el lansoprazol. Y lo mismo el esomeprazol, que me faltó, esomeprazol, el pantoprazol y el rabeprazol son un poquito más efectivos que los dos anteriores. Entonces uno generalmente le empieza al paciente con omeprazol. Y si no responde, le pasa al lansoprazol o le sube la dosis dependiendo del caso. Tenemos entonces otro grupo de pacientes que son los pacientes que se hospitalizan a los cuales se les hace un esquema que se denomina profilaxis. La profilaxis en este caso para un paciente hospitalizado es administrar algún medicamento que reduzca el ácido del estómago y que modifique el pH para que ese paciente no vaya a presentar una úlcera. Ojo a esto. Eso lo hacen en muchos pacientes, pero eso no se debe hacer así. Entonces no es para todo mundo, no es para todo el que hospitalicen. ¿Por qué? No es muy probable que un paciente con un esquema de máximo 10, 12 días, pues que lo habitual en hospitalización,
haga un efecto adverso del omeprazol, el medicamento que usaron, pero, y ahí viene gigante, pero póngalo con mayúscula, una calavera, asterisco, subráyelo, pues si está tomando nota. Pero se aumenta el riesgo de infecciones. Entonces, por eso no se recomienda en pacientes hospitalizados, salvo que tenga la indicación. Se aumenta el riesgo de neumonía y se aumenta el riesgo de infecciones gastrointestinales. Entonces, ojo que por hacer órdenes hay todos contentos omeprazol y ni se fijan si requería, necesitado o no. Entonces, solo los pacientes que tengan la indicación. Indicación para mandarle omeprazol a un paciente hospitalizado. Entonces vienen estos que están acá. Que el paciente tenga falla renal o falla hepática y ojo que tienen que mirar porque puede requerir ajuste de dosis y no se pueden usar todos los medicamentos. Que el paciente esté anticoagulado. Que el paciente tenga el antecedente, tenga ya el diagnóstico de enfermedad acidopéptica o de úlceras. O que alguna vez, no importa hace cuánto, alguna vez en la vida haya tenido un sangrado gastrointestinal. También los pacientes de UCI o UCI, unidad de cuidados intensivos, unidad de cuidados especiales. Los pacientes que tengan infecciones graves. Los pacientes que tengan sepsis. Los pacientes que reciban esteroides. Los pacientes que reciban nutrición por sonda. Los pacientes trasplantados. Los pacientes con TEC, trauma encefalocraniano. Y los pacientes que tengan quemaduras. Entonces, si tiene alguna, bueno, los pacientes que estén hipotensos o que tengan disminución de flujo sanguíneo. Pues que usted sospeche que disminuye el flujo sanguíneo en la mucosa del estómago. Los pacientes que reúnan esas condiciones le hacen la profilaxis y le agregan el omeprazol o la ranitidina o el sucralfate. Ya depende del caso a las órdenes. Si no tiene esas condiciones, no requiere. Entonces, por ejemplo, un paciente joven, 30 a 35 años, tiene una celulitis y lo hospitalizaron por la celulitis, omeprazol, ¿para qué? Tengo un paciente que va a estar 2 días en el servicio por una cirugía ambulatoria. Omeprazol, ¿para qué? Eso, no hagan eso mecánico de mandarle omeprazol a todo mundo. Van a ver que eso lo hacen mucho en clínica. Entonces, ¿qué hacen? A todo mundo, y eso no se fija si requiere, si no requiere, si está hidratado, deshidratado, si tiene factores de riesgo. Y una vez le mandan líquidos, entonces le ponen el salino ahí para que esté colgado del salino todo el tiempo. De una vez le ponen enoxaparina, antes era heparina, pero ya como hay enoxaparina en más partes es enoxaparina. Entonces no se fijan, va a deambular, nunca ha tenido algún evento de trombosis, no tiene ningún factor de riesgo, tan, enoxaparina. ¿Sangró? Entonces tampoco manden esa rutina. El omeprazol que le mandan a todo mundo, entonces no, eso tiene indicaciones. Si yo le mando eso, le aumenta el riesgo de una infección intrahospitalaria. Entonces no es para todo mundo. Ya tomó omeprazol antes, hay que mandárselo, sí, pero fuera de mandarle el omeprazol, ¡pum!, le combinan con otro. Entonces le mandan omeprazol y ranitidina, omeprazol y antiácido, omeprazol y sucralfate. Eso tampoco se hace. Entonces mandan uno solo, uno solo. Y para que deje de dormir en el turno, perdón, para que el paciente duerma, le mandan un medicamento que se llama trazodone. Eso tampoco se hace de rutina. Es normal que un paciente que cambie de ambiente, que vaya a estar en un cuarto, en una sala de un hospital,
no duerma bien 1 o 2 días. Ruido de otros pacientes, luces, lo van a estar despertando para darle medicamentos. Entonces, 1 o 2 días es normal que no duerma. Si después de un par de días no se ha adaptado, entonces ahí sí le pueden ordenar el trazodone si no tiene contraindicación para ayudarle con el sueño. Y ojo que eso es por tiempo corto. Si el trazodone se manda muchos días, el sueño se le descuadra al paciente del todo. Entonces, solo por corto tiempo. Entonces, no manden órdenes mecánicas, piensen por qué mandan las cosas. Y otra sugerencia que no tiene que ver nada con la clase, los paraclínicos. Entonces, el cuento del el hemograma que no le niega a nadie. No. Si no necesita un hemograma, no le mande eso. Todos los pacientes, perfil hepático. No. Entonces, mire la indicación. Si un paraclínico no le va a cambiar a usted la conducta con el paciente, probablemente no lo requiera. Entonces, piense si lo manda o no lo manda. Y lo mismo, entonces estas órdenes, estos son ejemplos de medicamentos que le mandan a mucha gente sin indicación hospitalizado. Entonces piensen bien, requiere, no requiere, tiene factores de riesgo, tiene una condición que lo merite o no. Entonces no hagan órdenes mecánicas de mandarle lo mismo a todo mundo, no hagan eso. ¿Dudas o preguntas con esta parte? Profe, sí, una pregunta. Em, el, pues la profilaxis para los pacientes hospitalizados, ¿por qué no está contraindicada contra los pacientes que tienen infecciones si estos aumentan el riesgo de infecciones? Porque igual ese paciente que tenga una infección grave, no es cualquier infección grave, tiene riesgo de hacer una sepsis, tiene hipotensión, tiene disminución del flujo en la mucosa y hace la úlcera de sangre y se muere. Entonces eso se llama riesgo-beneficio. Ah, listo. ¿Tienen riesgos de que yo le empeore la infección o que le dé otra? Sí. Pero si yo no le mando eso, me hace una úlcera, se perfora, peritonitis y se murió. Entonces eso se llama riesgo-beneficio. Listo, profe, Entonces ahí sí, gracias. comerito. Profe, otra pregunta. ¿El lansoprazol podría causar disgeusia? ¿Causar qué? Disgeusia, pues como que el paciente Sí, sienta sensación de que le sabe a metal o algo así. no, no es lo típico. Eso se ve más, por ejemplo, con otras cosas como con el metronidazol. Pero en algunos casos sí puede tener cambios en el sabor o puede tener cambios en la salivación. Eso a veces pasa. No es frecuente, pero sí, puede pasar. Listo, Pero es gracias. raro. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda? No, profe. Ujú. Listo, entonces continuamos la próxima clase con lo que sigue enfermedad péptica. Feliz fin de semana para todos. Listo, profe, Dios te bendiga, Muchísimas gracias.